Hola, mi nombre es Ebony Guadalupe González Alejandro y voy a hablar un poco sobre lo que se vio en la clase de Derecho. Bueno, ¿qué es derecho? Derecho proviene del directum, que significa lo que está conforme a la regla. El derecho es el conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una sociedad. Bueno, para saber qué es una norma, pues es una regla que se debe de respetar y que permite ajustar ciertas conductas o actividades. En el ámbito del derecho es una norma. Una norma es un precepto jurídico. Una norma jurídica, bueno, vamos a hablar sobre diferentes tipos de normas con ejemplos. ¿Qué es una norma jurídica? Es una regla u orden del comportamiento humano dictado por la autoridad competente del caso, con criterio de valor y cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción. Los ejemplos serían, por ejemplo, si tú tiras basura en la calle, pues obviamente te va a traer una sanción, te pueden multar o algo, al igual que, pues si tú robas, haces un delito o cosas así. O, por ejemplo, cuando venden bebidas alcohólicas a jóvenes que, pues no son mayor de edad. Norma religiosa. Impone conductas al hombre de hacer o de no hacer, con la finalidad de lograr un mundo humano mejor. Aquí sería, por ejemplo, de que al momento en el que se van a ir a casar, pues de que la mujer vaya de blanco, que haga ayunos, restricciones de tomar alcohol y todo eso. Después sigue norma social. Es una regla que se debe seguir, a los que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades del ser humano. Un ejemplo sería, por ejemplo, saludar a las personas al momento de llegar a un lugar, no abrir la boca al momento de estar masticando o comiendo algo, no interrumpir mientras otros están platicando. La norma moral impone conductas, pero con, son externas al sujeto, sino autónomas, dadas por la propia conciencia de cada uno. Un ejemplo de esto sería asegurar el bienestar físico y psicológico de los hijos, no mentir a otras personas, realizar actos bondadosos, pero no querer sacar provecho de ello. Bueno, también lo que sería, las normas jurídicas se dividen. Una de ellas sería unilateralidad, que es la cualidad de aquello que se refiere a un solo aspecto o viene de una sola parte. En el ámbito del derecho se habla, por ejemplo, de un testamento como acto jurídico unilateral, quien el causante es pues quien lo realizó. La bilateral, que dice, consiste en que la norma jurídica, al mismo tiempo que impone deberes, también concede derechos a uno o varios sujetos. Esta característica se opone a la unilateralidad, o sea que es todo lo contrario, y que consiste en que frente al sujeto a quien obliga las normas no existe otra autoridad para exigir su cumplimiento. Otra de ellas sería interioridad. Consiste en el cumplimiento de la norma efectuada con pleno convencimiento del sujeto sin importar el interés de los demás. Ahí pues prácticamente pues la persona solamente está pensando en ella, en lo que podría beneficiarle a él. Exterioridad, que es otro, aparece en el ámbito del derecho para aludir a una característica de las normas jurídicas. Esto quiere decir que el cumplimiento se concreta según la norma, sin importar la motivación ni los principios de la persona. Otro sería incoercibilidad. Se dice en emplear o usar la fuerza en caso de una violación o la ley, precepto y la credibilidad de un derecho. Esto podría ser, por ejemplo, cuando yo creo que ya tienen que entrar los policías y todo eso, cuando ven que se está cometiendo un delito en el cual pues tienen que meterse ellos para poder, digamos, intervenir. Otro sería coercibilidad. Está dada en la facultad que se le concede al Estado al aplicar la fuerza física sobre las personas que se niegan a acatarlas. Puede acarrear una respuesta que implique el uso de la fuerza por parte de las autoridades estatales. Esto vendría siendo algo parecido, porque en esta, pues obviamente, por ejemplo, si hay una pelea o hay un hombre ebrio que está haciendo algún conflicto en algún lugar, pues ahí ya está cometiendo pues algo malo y ya es cuando tiene que entrar
no sé, los policías y todo, y pues esposarlo y llevarlo a no sé, digamos que a la cárcel. Otra sería autonomía, es la potestad de dictar normas jurídicas y por tanto crear y elaborar un derecho propio o derecho autonómico. Otra sería heteronomia, de la norma jurídica se predica la heteronomia porque el sujeto destinatario de la norma le debe acatar o no de acuerdo con ella, esté o no esté de acuerdo con ella, pero además se impone desde fuerza hasta de fuerza del sujeto obligando a cumplirla. Por último sería orden jurídico de las normas. Es el sistema de normas que rigen la organización legal de un determinado lugar y época. Esto quiere decir que el ordenamiento jurídico puede variar según la ciudad, provincia o país o de acuerdo al momento histórico en cuestión. Bueno, también hay otra cosa que quería explicarles que vendría siendo la pirámide de Kelsen. Es la representación gráfica de los sistemas jurídicos mediante una pirámide segmentada en diversos estratos o niveles. Aquí se va jerarquizando, sí, los, los niveles o sistema jurídico. Al principio está lo que es la Constitución, después hacia abajo va leyes orgánicas y especiales, después abajo leyes ordinarias y decretos, después reglamentos, ordenanzas y sentencias. Después siguen las leyes de conducta, que son varias, se las voy a ir diciendo. La primera es ley de la necesidad. Toda necesidad tiende a provocar las reacciones apropiadas para satisfacerla. Por ejemplo, creo que yo había leído aquí algo sobre, pues obviamente para poder morir, pues tienes que vivir primero. Ahí pues es como que no entendí muy bien, pero pues bueno. Después sigue ley de la extensión de la vida mental. Es proporcional a la desviación existente entre las necesidades y los medios de satisfacerla. Después sigue ley de la participación de la conciencia. El individuo participa conscientemente de un proceso, de una relación o un objeto, tanto más tarde, cuanto más pronto y durante más tiempo su conducta ha aplicado el uso automático inconsciente de un proceso. Aquí es cuando pues ya las personas empiezan a hacer conciencia, a pensar más las cosas antes de actuar. Ley de la anticipación. Toda necesidad que por su naturaleza corre el riesgo de no poder ser inmediatamente satisfecho aparece anticipadamente. Aquí vendría siendo cuando, por ejemplo, no sé, tú tienes antojo de algo pero sabes que no vas a poder, ¿qué haces? Que no vas a poder más después, ¿qué haces? Pues lo haces ahorita y cumples pues tú con lo que se te satisfaga a ti. Después sigue ley del interés. Toda acción consiste en alcanzar el fin que nos importa en el momento considerado. Después ley del interés momentáneo. Un organismo actúa en cada instante siguiendo la línea de su interés más grande. Después sigue ley de producción de los semejantes. Toda necesidad tiene a reproducir las reacciones que anteriormente le han sido favorables y a repetir la conducta que precedentemente ha dado buen resultado a una circunstancia semejante. Después es ley de tanteo. Cuando la situación está nueva, que no evoca ninguna asociación de semejanza o cuando la repetición de los semejantes es ineficaz, la necesidad provoca una serie de reacciones que rebusca, reacción de ensayo de tanteo. Y por último sería ley de compensación y ley de autonomía funcional. Después vienen las acepciones de la palabra derecho, que sería derecho objetivo. Se refiere a aquella norma o ley que prescribe una obligación. Esto se detecta al aplicarle la estructura jurídica a la norma. Después, derecho subjetivo es la facultad de exigir el cumplimiento de la norma. Después, el derecho sustantivo se trata del derecho que implanta las conductas que deben seguir los sujetos pertenecientes a una dada sociedad. Después, derecho adjetivo son aquellas normas dictadas por el órgano competente del Estado que permiten el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes que se establecen en el derecho sustantivo. Después, derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas escritas por una soberanía. Derecho natural
Es una doctrina ética y jurídica que postula la existencia de los derechos fundamentados o determinados en la naturaleza humana. Derecho vigente es un conjunto de series de parámetros o normas que rigen un lugar y tiempo determinado. Y por último, casi último, es derecho público. Regula los vínculos que se establecen entre los individuos y las entidades de carácter privado con los órganos relacionados al poder público. Y ya por último, el derecho privado, que se encarga de regular las relaciones entre los particulares, las cuales son planteadas en su propio nombre y beneficio. Y pues esto sería todo.